Cinelítica, episodio 1. La ola. Hay películas que uno ve y olvida. Hay películas que emocionan. Y hay películas que nos dejan preguntas abiertas durante años. Películas que no terminan cuando aparecen los créditos. Empiezan ahí. Esto es Cinelítica. Un espacio donde no solo vemos cine porque nos gusta, sino también para analizar y pensar el poder, la sociedad, la historia y principalmente el presente. Para abrir este camino, elegimos una película sumamente incómoda. Una película alemana que plantea algo aterrador. Nadie cree posible una dictadura hasta que realmente empieza. Hoy analizamos La Ola. Bueno, eh, una película que nos deja pensando porque parte desde un hecho muy habitual para casi todo el mundo, que es que quién no ha ido al secundario y quién no ha estado en una clase, en un proyecto optativo dentro de la escuela, ¿no? Y que tenés que estar ahí. Porque es optativo, pero no es tan optativo, ¿no? No, son de esas cosas que necesariamente tenés que hacer porque te las obligan. Y en esa obligación de hacer esas cosas, vos tratás de buscar lo que más se adapte o se termine adecuando a lo que más o menos querés. Muchas veces no encontrás esas opciones y elegís entre lo que hay o entre lo que suena. Y hay palabras que suenan un poco mejor que otras, como anarquía. Totalmente, ¿no? Que un poco románticamente suenan muy bien, pero dependiendo quién las utilice, es extraño, ¿no? Pasan con algunas palabras. Otra palabra puede ser autarquía, Bueno, total, sí. pero ¿qué pasa cuando estas opciones que tenemos son solamente esas dos y tenemos que ir por una de ellas? Bueno, un poco es lo que plantea la ola, ¿no? Que también digo, empieza a pasar que si la analizamos un poquito, o sea, como el primer análisis, ¿no? Como algo muy subrepticio, ¿no? Eh, Te empezás a sentir identificado por los tiempos que corren un poco, ¿no? Como que envejece bien la peli. Totalmente, porque es una película del año 2008. Sin embargo, pareciera que fue hecha en estos días, justamente por todas las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Eh, que en algún momento quizás hablamos de esto, y es que nos estamos pareciendo finalmente a Estados Unidos en ciertas cuestiones, y esas cuestiones quizás sean el uso de armas, algunas ideologías, eh, e incluso diría que hasta países europeos como Alemania en otro momento muy complejo de la historia. Sino también un poco como esta cuestión de empezar a pensar que la película plantea un hecho que solo se puede dar en lugares donde los márgenes de la política, ¿no? Tienen otra importancia. Digo, si nos ponemos a pensar, la Argentina es la primera vez que vive en un margen de la política, ponele. O sea, Milei planteando todo esto es la primera vez que se le da bola a un margen de la política en términos de, bueno, démosle bola a este chabón que no sabemos lo que dice, pero después en los lugares donde pasan estas cosas, ¿no? Es, es muy habitual que le presten atención a esos márgenes, ¿no? A los márgenes que suenan raros, a los márgenes que no conocen, ¿no? Como, bueno, si no lo conocemos, ya sabemos lo que conocemos y lo que conocemos no nos gusta. Bueno, veamos lo que no conocemos y veamos cómo nos va. Digo, esto un poco de hacer caso omiso de mejor malo conocido que malo por conocer, ¿no? O Sí, qué bueno por conocer, en realidad es el dicho. qué bueno por conocer. Pero bueno, hay excepciones y creo que la Argentina está viviendo una época excepcional en ese sentido, porque nos suceden cosas que antes no nos estaban sucediendo. Nos enfrentamos a que esos márgenes han sido corridos totalmente
y nos enfrentamos a nuevos cuestionamientos, a nuevas preguntas, a nuevas cosas que empiezan a suceder en nuestra sociedad que antes no sucedían. Y es alarmante porque estas cosas que están sucediendo se parecen bastante a otras cosas que sí las vivimos y en algún momento creímos haberlas superado por completo y evidentemente eso no estaría sucediendo. Total. Después me parece que esta película, y por ahí nos vamos a meter bien profundo, la idea de Cinelítica un poco es eso, ¿no? Que nos podemos meter en la profundidad de la película, en lo que pensamos, y también empezar a profundizar en algunos conceptos que tienen que ver con la política, que por ahí tocamos de oído, ¿no? Y que está bueno también profundizarlos. Pero un poco me parece que si la mirás como muy por encima a la película, y haces un resumen como muy, 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 muy amplio, podemos hablar que habla de fascismo la película, ¿no? O sea, como, o por lo menos intenta de alguna manera, con su intención, criticar al fascismo, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. Pero la pregunta es, ¿solo es eso? Es bastante más que eso. Y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar acá, porque en el fondo es más amplio el debate y mucho más incómodo también, porque hay una necesidad humana en todo esto y es la de obedecer cuando la libertad pesa bastante, demasiado diría, porque de alguna manera implica elegir, dudar y hacerse cargo y hacerse responsable de ciertas cuestiones. Convivir con esa incertidumbre que por ahí nos plantean este tipo de gobiernos en los cuales nos encontramos al día de hoy, en que todo parece estar totalmente roto y en esa especie de soledad que sentimos en ese desierto, en ese desamparo por parte de los estados, es que empezamos a sentir cosas que antes no nos sucedían. Y es que ahí empiezan a pasar y empiezan a correrse los límites de todo, de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es eso y bastante más. Hasta cosas totalmente impensadas. Si no, qué difícil es cuando arriba de la mesa la opción de que alguien piense por nosotros eh, esté ahí, ¿no? Como si fuera, como si fuera una opción viable, ¿no? Empieza a ser difícil todo. Difícil. ¿Y, y qué pasa cuando alguien piensa por nosotros? Es que pareciera ser que de alguna manera terminamos abandonándonos al pensamiento de ese que lo hace por nosotros y terminamos entregados a, a lo que nos plantea. A- terminamos siendo dirigidos casi como un rebaño que solamente sabe obedecer y en esos términos terminamos eligiendo opciones que obviamente no son las mejores para un pueblo, para, para nosotros. Total. Bueno, si le parece, nos metemos de lleno con, por lo menos hacer un resumen de lo que va esta película del año 2008. Sí, sí, lo hace usted. Bueno, si le parece, la premisa es un poco simple y eso creo que es lo que lo hace un toque inquietante, ¿no? Porque hasta el final es un profesor que debe dar una clase o esto que la película plantea como un proyecto que dura una semana sobre los mecanismos del poder autoritario y la posibilidad de que una dictadura emerja dentro de una sociedad democrática. Eso es más o menos de lo que va, por lo menos, el principio de la película. Ahí me parece que te da un par de datas, ¿no? Como un profesor que tiene la capacidad de captar el interés de sus alumnos.
Sí, pero sucede algo, ¿no? Con esos alumnos que empiezan a reaccionar con una seguridad totalmente absoluta con respecto a este planteo que les hace este profesor y creen que algo de así no podría pasar jamás. No podría volver a pasar jamás. ¿Te suena? ¿Te suena algo, no? Y me suena un montón. Me suena muchísimo. Porque es como, bueno, se sienten como superados, ¿no? Como modernos, conscientes. O sea, como que la sociedad ya se reeducó a tal punto de que no se puede volver. Digo, y hablemos en generalidades, porque también podemos hablar en cuestiones concretas como esto sucede en Alemania y a donde no volvería la Alemania es una Alemania nazi, ¿no? Y a donde no volveríamos nosotros es a una dictadura militar, ¿no? Mm, O a una dictadura cívico-militar o a un fallo de la democracia, ¿le parece mejor? y algo de eso, algo Bien. de eso. Pero hay algo que es lo interesante en todo esto que va sucediendo en la película, y es que el profesor acá toma una decisión clave, que es la que todos como estudiantes quisiéramos tener, ¿no? Que no nos explican con teoría, sino con algo de práctica, con hechos. Entonces él va por ese camino y decide demostrar esto que plantea. Sí, ahí plantea como cambios mínimos, insignificantes. O sea, digo, en el camino les pide que modifiquen su postura corporal. Hay un disciplinamiento concreto en todo el aula. eh, Pide que las respuestas sean ordenadas, que nadie hable encima de nadie, que todos pidan permiso para hablar, que todos se dirijan hacia el profesor de una manera concreta. Y hasta acá pareciera que estamos en la escuela tradicional, ¿no? Es lo que plantea cualquier escuela. Claro, sí, no, no hay nada raro hasta ese momento, ¿no? Parece todo muy normal. Sí, hasta de alguna manera, cuando el docente pide esto de un respeto estricto por la autoridad, uno plantea como, bueno, todos en la escuela, un poco, ¿no? No sé. La auténtica escuela prusiana. Total, totalmente. Pero después empiezan a ver otros elementos, ¿no? Que empiezan a hacer un poquito más de ruido. Un uniforme, un símbolo, un nombre, una identidad compartida. Y lentamente, de a poquito, algo se va despertando en los pibes, ¿no? Algo bastante más grande que ellos, porque la película entiende una verdad profunda, y es que los grandes procesos políticos rara vez comienzan con un estruendo, rara vez podemos ver ese momento en el cual esto que empieza a torcerse se quiebra del todo. No, no lo detectamos. Pasa a veces sin darnos cuenta o siendo contemporáneo a los hechos, no podemos leerlos. Pero bueno, suelen empezar a pasar este tipo de cosas pequeñas que nadie hasta ese momento considera peligrosa y sin embargo esto desencadena otras cosas que sí lo son. Totalmente. ¿Le parece que antes de pasar al bloque 3 hagamos un repaso de algunos conceptos que hasta acá hemos hablado, que pareciera que pasan así como desapercibidos, pero no lo son tanto, ¿no? El primero es que empezamos a hablar de autocracia, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué carajo es la autocracia? ¿No? O sea, como, ¿qué significa autocracia? Bueno, es un sistema político donde una sola persona concentra todo el poder, ¿no? Lo hemos conocido a lo largo del mundo en muchas cuestiones. ¿Y cuál es la cuestión? Que esta persona que concentra todo el poder no lo concentra por mérito, sino porque nadie le discute nada sin pagar consecuencias. En teoría, el autócrata gobierna por el bien del pueblo. En la práctica, el pueblo se entera de ese bien cuando ya está decidido, firmado, y si es posible, aplaudido obligatoriamente. Bien, otro de los conceptos es la anarquía, es Total. el otro concepto. Em, que bueno, un poco la anarquía habla de esta falta de total de reglas, de Ujú. esta falta total de autoridad, de esta falta de leyes, de todo
de toda carencia de algo que pueda pesar sobre alguien específico que pueda controlar el destino del resto. Y es acá cuando una de las palabras tiende a ser más atractiva que las otras, mucho más para adolescentes que están en un momento, como todos lo hemos estado, en un momento muy anárquico de la vida, que suenan como una palabra muy seductora para un joven, un adolescente, que recién está formando su identidad. Total, ahí hay algo como importante, ¿no? Cuando hablamos de anarquía, por ahí la manera mejor de explicarlo es un orden sin orden, ¿no? Es el orden sin un orden establecido, ¿no? Como la sociedad encontraría un orden sin que alguien les dijera cómo deberían ordenarse. Algo improbable y que al día de hoy no ha sido probado empíricamente por nadie, ¿no? Pero existe esta cuestión de que siempre ha sido una ideología que justamente se replica mucho en adolescentes y que en algún momento fue el motor de los sindicalismos en el mundo, ¿no? Entonces empieza a tener otro tinte el anarquismo que hasta el final nace en la izquierda, pero no sabemos si es de izquierda el anarquismo. No entendemos a dónde empieza y a dónde termina, ¿no? Claro, porque sucede que hay momentos en la historia, y principalmente este momento que estamos viviendo, en la cual aparecen ciertos líderes que dicen ser anarquistas, pero con toda la plata encima, es decir, anarquistas capitalistas que pueden hacer lo que se les cante el orto, pero obviamente con una espalda enorme para poder hacer lo que se les canta. Y esto un poco nos está pasando porque tenemos a una persona que con su discurso al frente del Estado dice querer destruirlo, y eso parece muy atractivo a los oídos de muchos jóvenes, porque suena a anarquía, pero ¿tiene algo de eso? Bueno, acá hay una cuestión, y que me parece que esto confluye en otra palabra que también hemos hablado acá, que es dictadura, ¿no? En la Argentina es una palabra que se utiliza mucho y que en los últimos gobiernos se ha utilizado también como sinónimo de gobiernos democráticos, ¿no? Y esto me parece importante. Esto que decís de, bueno, las palabras suenan a anarquía, pero en el fondo, ¿es anarquía? Bueno, pasa algo muy parecido con la dictadura, porque es lo mismo, ¿no? Los hechos suenan a dictadura, pero las palabras parecen democracia, ¿no? Entonces, ¿qué es la dictadura sino una autocracia que dejó de fingir para el pueblo, ¿no? Fingir demencia, una demencia colectiva pareciera Total. ser, porque en definitiva todos votamos y algunos habrán votado justamente a quien está en el poder en un sentido democrático, obviamente, pero cuando se concreta que esta persona está al mando y pareciera ser que lo democrático es es la excepción a la regla que sigue esa persona. Total. A mí me gusta pensar que, ¿sabes cuándo empezamos a diferenciar la autocracia o la democracia cuando empezamos a ver que las cosas funcionan de una manera diferente? Cuando aparece el disciplinamiento. Y esto me parece como re importante pensarlo desde ese lugar, desde justamente qué pasa cuando los gobiernos, democráticos o no, empiezan a pensar que es una buena manera disciplinar a su propio pueblo y empiezan a acotar las libertades, ¿no? Que le quepa el poncho a quien le quepa, ¿no? Pero un poco funciona así. Si empezás a disciplinar al pueblo,
cuando no merece ser disciplinado, o cuando no merece ser disciplinado, no, cuando no debería ser disciplinado, bueno, hay algo raro ahí. Y me parece que acá empieza el primer paralelismo con la película de lo que plantean estos cambios insignificantes, que quizás lo podemos ver a lo largo y ancho del mundo, en todas las derechas del mundo, ¿no? Cómo empiezan a suceder estos cambios casi insignificantes, casi, pero que en el todo empiezan a ser gravísimos. Sí, cambios totalmente imperceptibles que parecen cosas sin importancia, pero a ver, hay todo un sentido detrás. Y yo creo que la mejor forma de ejemplificar esto que estamos diciendo es un poco acudir a lo que serían los hechos reales que suscitaron no solamente esta película, sino una versión anterior a esta película que, que bueno, nada, se dieron en otro país, no en Estados Unidos, pero que finalmente terminaron demostrando que es es muy fácil eh, dirigir a las personas hacia lugares totalmente impensados. Ujú. Y básicamente un poco tiene que ver con esto, que el antecedente en cuanto a los hechos reales que tiene esta película, que no es para nada un producto de la imaginación, sino que es algo que tuvo su origen. eh, y es realmente perturbador pensar en lo que pasó en aquel momento. En 1967 en California, el profesor Ron Jones realizó un experimento conocido como The Third Wave. Todo comenzó con una pregunta de sus alumnos. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Cómo una sociedad entera permitió el nazismo? Bueno, quizás Jones entendió que una explicación teórica quizás no alcanzaba para dimensionar cómo podía haber pasado eso, ¿no? Entonces eligió un camino mucho más riesgoso, hacerles experimentar el mecanismo desde adentro, como una experiencia completa. Y terminó sucediendo que en pocos días aparecieron conductas muy inquietantes. Obediencia ciega, vigilancia entre compañeros, orgullo por pertenecer, exclusión de quienes no se sumaban. No sé si les suena algo de eso. Uf, Y lo más impactante no fue quizás la violencia, sino la rapidez con la cual se dieron estos cambios. es que yo creo que ahí, en ese momento, se rompe una fantasía como que es muy cómoda, ¿no? Creer que solo caen en estas cuestiones los ignorantes, ¿no? Como, no, lo que pasa es que la sociedad no tiene información, o esto de los fanáticos extremos, o solo figuras monstruosas de la historia pueden realizar o llevar adelante estas cosas, ¿no? Pero creo que la realidad es que no. No, 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 porque cualquiera de nosotros puede ser dirigido por cualquier experimento social, por decirlo de alguna manera, eh, y puede ser conducido a hacer cosas que quizás en su momento no se lo hubiese planteado jamás, pero sin embargo terminan sucediendo. Y es esto, ¿no? De que como cualquier persona, gente común, como usted, como yo, como cualquiera de los que está escuchando, puede ser inducida, aunque sea gente totalmente educada, aunque tenga totalmente clara ciertas ideologías, termina sumiéndose a ciertas cuestiones que el rebaño un poco ordena. Total. Es como complejo, loco, pero a su vez creo que es la naturaleza humana, ¿no? Que un poco
andamos buscando todo el tiempo sentirnos parte de, ¿no? Y en eso de sentirnos parte de también a veces nos mandamos cagadas. Totalmente. Pero además de eso, hay algo que empieza a pesar muchísimo y es el miedo, quizás. Mm, El miedo de no pertenecer, total. como dice usted, de quedarse afuera, de, de ser disciplinado cuando uno no obedece ciertas reglas que se empiezan a imponer de forma que uno no puede escapar a eso. En nuestro país ha sucedido que en algún momento podíamos hacer protestas. Ujú. Hoy en día eso ya está casi penado por la ley. Qué Uno loco, tiene que ¿no? protestar en una vereda, uno tiene que protestar de formas casi sin hacerlo, por decirlo de alguna manera, porque pareciera ser que los derechos se han reducido a tal punto que terminan casi extinguiéndose. Y de alguna manera la población, la sociedad entera fue conducida a ese punto e incluso hay muchos que consideran que eso que en algún momento ellos mismos hicieron, hoy piensan que si lo hace cualquiera está mal. Total. Bueno, eso nos lleva, de alguna manera, a volver a hablar de la película y que, como decías, el hecho histórico concreto en el que está basado La Ola sucede en 1967, o sea, hace mucho tiempo, y pasó mucho tiempo entre 1967 y el 2008 que sale La Ola, que es una película alemana. Pero en el medio de eso hay un precedente, un antecedente cinematográfico, ¿no? Sí, un antecedente que se llamó The Wave, una película estadounidense realizada en 1981 que un poco aquella película tenía quizás un enfoque un poco más escolar, más pedagógico y mucho más sobrio que la que nos muestra La Ola del 2008. Estaba de alguna manera casi pensada como si fuese una herramienta educativa para reflexionar sobre ese experimento original y los mecanismos del autoritarismo que se dieron en aquel entonces. Como que la versión alemana en eso, en cambio, es como que si bien toma la misma base y el mismo hecho en concreto, la transforma. La transforma totalmente por completo, porque es mucho más emocional, es mucho más intensa. De alguna manera le habla a la juventud desde otro lado, que es de un lugar mucho más interpelador, no educativo de ninguna manera. Y es más violenta, ¿no? Como que. Y juega con algunos límites que hasta podría decirte que son peligrosos. Totalmente, porque ya no se limita a explicar solamente una idea, lo que hace es hacértela sentir mucho más cercana. Uf, Y mucho más cercana en muchos sentidos, porque eso termina resultando fundamental para darte esta sensación de que esto, que es un experimento, tranquilamente se puede replicar en cualquier sociedad. Y de la impresión de que la película está diciendo algo muy preciso, y es que el autoritarismo del siglo XXI no se va a parecer en nada al del siglo pasado. Pero hay algo ahí que, que va a usar los mismos símbolos, los mismos discursos o incluso la misma estética. Quizás no sea lo mismo, quizás no necesariamente use lo mismo, pero la lógica se va a mantener, sin duda. sí. Sí, porque yo creo que es importante hablar de la lógica, ¿no? Porque hablar de la lógica es preguntarnos por qué la ola,
¿sí? En sus tres versiones en las que estamos hablando, en estas tres dimensiones de las que estamos hablando, ¿no? El hecho concreto del año 67, la ola de 1981 o la ola del 2008. Como que la pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Por qué carajo la ola funcionó en la vida real? ¿Y por qué cuando la vemos en las películas, sin importar si es más educativa o esta que es más cinematográfica, más sintiéndose una historia que sirve para cortar ticket, si se quiere, ¿no? ¿Por qué la vemos como algo tan lógico, ¿no? No sé si te pasó, pero a mí me pasó que cuando veo la película en ningún momento me rompe la lógica lo que sucede. Es como, y sí, es obvio, o sea, es obvio lo que va a pasar. No es una película que te sorprende. No es una película de cuando a escala decís cómo llegamos hasta acá. Todo lo contrario. Es como, y sí, prendiste una chispita, después de la chispita prendiste una mecha, y esa mecha llevó a aprenderse otras cosas, ¿no? Creo que es hasta un movimiento lógico, ¿no? Justamente es una sucesión de hechos lógicos que van a desencadenar en algo mucho más grande de lo que se tiene pensado, ¿no? Y de lo que se puede prever principalmente. Porque empieza a suceder que muchos de los alumnos que se van sumando a la ola lo hacen desde otro lugar, lo hacen quizás no buscando cuestiones políticas, están buscando otras cosas, mucho más simples, mucho más humanas, como compañía, el sentido de pertenencia, identidad, el ser simplemente reconocido por alguien. Un lugar donde uno se sienta bien, donde se sienta visto. Algo que rompa con ese vacío cotidiano. Sí. Algo tan simple como eso. Sí, porque hasta el final vos te pones a pensar y es eso, si vos ves son simplemente jóvenes que están solos, aburridos, desconectados, son casi invisibles dentro de cada entorno de cada una de las personas, y ni siquiera son parecidos, ni siquiera responden a la misma clase social, no responden a los mismos círculos sociales, no responden a nada, o sea, son personas que si las miraras de alguna manera son completamente heterogéneas, ¿no? Pero de pronto aparece esta estructura que les da el docente que, que, que les dice que hay algo mucho más poderoso de todo lo que conocen hasta ese momento. Que es tan simple como que alguien te mire y te diga, che, vos importás acá. Acá sos un eslabón sumamente fundamental, necesario, imprescindible. Sin vos, este sistema no funciona. Y qué importancia que tiene que te digan una cosa así. Porque cuando alguien necesita pertenecer, no siempre pregunta demasiado a qué estoy perteneciendo. Por eso la película de alguna manera termina volviéndose sumamente incómoda porque nos sentimos identificados con cada una de esas cosas que va sucediendo, porque muestra que el fanatismo no siempre entra por la cabeza, muchas veces entra por las heridas. Y vale la pena anotar esta idea porque a veces la pertenencia convence más rápido que la verdad. Y la verdad que muchas veces se nos es escupida en las caras y no podemos darnos cuenta de lo que nos están diciendo hasta que vemos las consecuencias de que todo esto que se nos decía y tenía un precio, y ese precio es altísimo. Total, y creo que acá volvemos a lo mismo que nos pasaba recién, que de repente salen dos conceptos que me parecen re importantes como para detenernos y charlar un poquito, ¿no? Por un lado es la ideología, como en el sentido más amplio de la palabra, y por el otro lado es la identidad, ¿no? Creo que cuando hablamos de ideología, de repente vivimos en un país donde las ideologías de alguna manera siempre han sido bastante libres en cuanto a diferentes posturas, ¿no?
Como que no hay dos grupos grandes, no sé, como Estados Unidos, ¿no? Que tenés dos grupos grandes que son los menos, que son los comunistas, y los más, que son los capitalistas, y dentro de los capitalistas tenés demócratas y republicanos, y se terminó. Creo que nosotros vivimos en un país que es mucho más complejo, el ecosistema político y el ecosistema ideológico, ¿no? Entonces es importante pensar que cuando hablamos de ideología y hablamos de juventudes, también empieza a pasar que nosotros siempre hemos tenido un país mucho más rico en esos términos, en términos ideológicos, ¿no? Nuestras juventudes, a lo largo y ancho de nuestra historia, han sido ricas, ¿no? Las juventudes sindicales de los 30 y la Patagonia rebelde, ¿no? Como cuestiones que realmente te plantean, che, estos chabones estaban buscando un cambio y la ideología era estar mejor, ¿no? Y que podía ser anarquista, sí, pero habían otras cuestiones. La juventud peronista de los 40 y 50 que realmente lucharon contra un montón de cuestiones. Las juventudes comunistas de los 50 y los 60 y lo importante que fueron. Ni te cuento las juventudes comunistas de los 70 y los 80, ¿no? Y de repente... ¿Y ahí parece terminar? Y de repente hay una meseta, no sé si empieza a terminar. La muerte de las ideologías, ¿qué pasó ahí? Ahí hay algo que es justamente esto. Dictadura. Algo que ya habíamos hablado. Y eso, justamente, la dictadura, no venía a atentar contra las ideologías. Venía a atentar con algo mucho más profundo, la identidad. Sí. Y acá está la cuestión. Los 90 en la Argentina están plagados de búsqueda de identidad. Y el problema es que cuando te quitaron la ideología y te quitaron la identidad, vos querés pertenecer, porque no sabés quién sos. Y quisimos pertenecer a otras latitudes, quizás buscando en esta especie de globalización incipiente que aparecía en aquel momento, identificarnos con, no sé, otros países con los cuales teníamos relaciones carnales, países con los cuales estábamos lejísimos. Y no compartíamos casi nada. Y no, justamente. No había nada que compartir. Sin embargo, de alguna manera estábamos buscando identidad en eso. Y ahí creo que en esa búsqueda de identidad un poco extraviamos todo esto que habían hecho las juventudes en los años previos, toda esta carga ideológica que estos pibes de muy pocos años tenían en su saber. Y fueron, nada, de alguna manera vaciándose de a poco, a tal punto de que llegamos a una actualidad en la cual pareciera ser que ser rebelde implica ser cruel. Total. Ser inhumano. Inhumano. Esa es la palabra. Y vos sabés que me pasa que aún así la identidad es tan fuerte y ahí lo separo de la ideología y que de alguna manera soy un romántico, debo decirlo, pero de alguna manera la identidad, el ser argentino en la Argentina es mucho más fuerte y deja muy de lado la ideología, porque la identidad argenta es mucho más importante en algún punto que ser comunista o ser libertario, ¿no? Y creo que estos movimientos que vienen a atentar contra las ideologías y las identidades no tienen en cuenta lo profundo que es para el ser argentino la identidad argenta, ¿no? Y en eso, no por nada hoy se sigue atacando a estos movimientos como las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo que luchan por la identidad concretamente, ¿no? Y en este ecosistema muy extraño, sí me gustaría arrancar el próximo bloque diciendo una frase que en Latinoamérica la tenemos muy grabada en la piel, que es: nos vendieron espejitos de colores. Oh, qué frase, señor, porque yo creo que no solamente nos vendieron, sino que nos siguen vendiendo. Y los compramos. Hay que hacerse cargo también. Un poco, ¿no? Sí, definitivamente los compramos.
Porque también hay algo que empieza a suceder y es que esos espejitos de colores, hay algo ahí detrás que es toda una estética Uf. con la cual se terminan moldeando ciertas ideologías, ciertos pensamientos, eh, y que terminan de alguna manera haciendo esto, ¿no? Organizando políticamente las masas, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces nosotros estamos subestimando estas cuestiones, pero hay algo que empieza a aparecer en la película y que son cosas que parecieran no tener importancia alguna, como veníamos diciéndolo, pero vemos que sí la tienen. Y ese tipo de cosas son algo tan simple, tan sencillo como un uniforme, como un logo, como un saludo. Algo tan simple como ponerle a un grupo un nombre propio. Al compartir códigos, simplemente eso. Que a primera vista podrían parecer totalmente detalles superficiales, accesorio, no sé, decoración, por decirlo de alguna manera, pero no lo son. No, no, porque cada uno de esos, de esas cositas que pasan, cumple una función profunda, porque hacen visible realmente, o sea, visible, palpable, ¿no? Una identidad colectiva, ¿no? Ya no somos ese que nadie le da pelota, y tampoco soy yo solo que me dan bola. Nos dan bola todos juntos, somos todo esto. Yo soy la ola, vos sos la ola, pero lo más importante es que nosotros somos la ola, ¿no? Porque vestirse igual genera pertenencia. Usar esos símbolos que usan en la película y que los hemos visto en la historia mucho, o sea, a lo largo y ancho, pero zarpadamente. Y esos símbolos crean reconocimientos inmediatos, ¿no? O sea, porque hasta el final, y ahí volvemos a esto de que somos animalitos de costumbres, ¿no? Y que somos re animalitos de costumbre. Repetir gestos no hace más que fortalecer la cohesión adentro de un grupo humano. Totalmente, totalmente. Porque un poco hablaba una banda conocida en nuestro país, Los Redonditos de Ricota, Ujú. acerca de que ya nadie va a escuchar tu remera. Total. Y nos pasa que, qué sé yo, cuando yo, no sé, tengo un gusto, una preferencia por algo, por una banda, por alguna ideología, por lo que sea, y veo a alguien que lleva una remera parecida a la mía o algo que me gusta de esa remera, y yo siento una identificación ahí. Siento como, me siento parte de ese otro que está ahí y empiezo a querer pertenecer a ese pequeño grupo selecto de personas. Y estas son las cosas simples que parecen que no tienen repercusión, pero que terminan generando algo grandísimo. Y, y bueno, nada. La estética de alguna manera no adorna el poder, pero sin embargo no le quepa duda alguna que lo construye. Es que también me pasa, ¿no? Como creo que en estos momentos en el que hablamos de los aesthetics y un montón de cuestiones, y pareciera que estética es solo sinónimo de belleza, ¿no? De hermosear y de nada más, perdemos como el faro de lo que realmente es la estética, ¿no? Porque la estética justamente es eso, ¿no? Que una identidad se vuelva visible para todo el mundo. Y que cuando es visible para todo el mundo, no necesita ser hermosa para ser atractiva. Se vuelve atractiva solo porque ese sentido de pertenencia está ahí. Y como ese sentido de pertenencia está ahí y esa identidad se vuelve sumamente atractiva, significa que se puede replicar. Y si se puede replicar,
significa que empieza a ser contagioso. Que sí lo es. Por eso un poco sucede que tantos movimientos políticos, sociales o fanáticos entienden algo elemental, que la imagen no acompaña la idea, muchas veces la precede. Eh, y en ese sentido pasan tantas cosas y es que uno termina adquiriendo cosas, comprando cosas, eh, incluyéndose, asociándose simplemente por esto, por la imagen. Porque hay algo que empieza a prevalecer por sobre el resto y uno no se quiere quedar afuera. Uno quiere eso, pertenecer, quiere estar ahí, quiere formar parte de eso, quiere que no lo excluyan. Y en ese no excluirse es que terminamos perteneciendo o haciendo cosas de las cuales seguramente nos vamos a arrepentir en algún momento. Pero es que también me pasa como que por ahí lo planteamos en la ola y lo planteamos como esto solo desde los lugares de ideología política y que se vuelve peligroso. Pero no sé, me parece que más temprano hablábamos, nosotros dos no venimos, ninguno de los dos, de movimientos, ¿cómo decirlo? De tribus, si quiere, urbanas, que ninguna de las dos tribus de la que venimos nosotros dos estuvo exento de violencia. ¿Y cuántas veces cerramos el orto en esos grupos, aun cuando no nos parecía lo que estaba pasando? Pero éramos parte de esa masa. Digo, éramos parte de la masa metalera en tu caso y yo en la masa punky. ¿Y cuántas veces dijimos, che, pero esto es una poronga? ¿Entendés? No soy un termo culeado que le quiere romper la cabeza a todo el mundo, pero aún así estoy acá. Y me un poco lo banco y lo sostengo. Y cuántas veces terminaste también siendo parte de esa violencia y de ese mambo y de esa caravana. Y que si te pones a pensar, vos no sos eso, ¿no? No, me pasó muchas veces a mí particularmente de encontrarme haciendo cosas que solamente las hacía para no quedar mal, para seguir perteneciendo a ese grupo. Y parece una cagada lo que estoy diciendo, pero es más común de lo que parece. Y a veces sucede que hay algo o alguien, una imagen de poder que hace que nosotros nos queramos parecer o ser como él y terminamos quizás siguiendo ciegamente a esto, ¿no? A un líder en el cual confiamos plenamente sin importar cuáles son las consecuencias. Y acá podemos hablar de lo que sucede con la imagen de líder que empieza a pasar en la película y es este profesor buena onda, este profesor copado, este profesor al cual quien no quisiera tener, un tipo que anda por los pasillos del colegio con una remera de los Ramones, de vuelta, ¿no? Esta cuestión del sentido de pertenencia y decir, che, qué peor ese tipo. Y la verdad es que yo quiero ser amigo de él, yo quiero pertenecer a su clan o estar cerca o de alguna manera vincularme de la forma que sea con esa persona. Entonces empieza a aparecer esta imagen de líder que está encarnada acá en esta película en el profesor buena onda, que en definitiva es un profesor de educación física y en estos cursos obligatorios que se le obligan un poco a los pibes a tomar y a decidir por uno o por otro, terminan eligiendo a quien les parece el más copado. Total, sí. Y cuántas veces
pensándolo en este tiempo que nos toca vivir, ¿cuántas veces elegimos al que nos pareció más copado? Uf. Y un poco nos equivocamos, ¿no? Sí, y me parece que acá empieza como la película a ser atractiva, en términos concretos, porque pienso, de alguna manera, disculpen, me tomé un traguito antes de seguir, de alguna manera, este profesor, que es Rainer Wenger, que es el nombre del personaje, al principio, o cuando empieza este proyecto, parece que ocupa como el lugar del observador racional de la cuestión, ¿no? Es como el moderador, el que sabe lo que está pasando, ¿no? Es el inventor de la pólvora, pero además es el adulto que entiende de qué va este experimento que estamos haciendo. Cree controlar cada variable y de alguna manera, todo el tiempo, la película te muestra, hasta que no, pero casi todo el tiempo, la película te muestra que él está un paso por encima de sus estudiantes en todo momento, ¿no? Sí, aparentemente está todo controlado, porque él tiene una experiencia que aquellos a los cuales dirige no la tienen. Tiene la educación, que de vuelta, ellos, estos pibes, están ahí recién obteniéndola. Tiene el carisma necesario para afrontar esa situación, para confiar plenamente uno poniéndose en el cuerpo de estos adolescentes, confiar plenamente en ese adulto responsable que está dirigiendo el destino de aquella clase y seguramente llevándola a su mejor puerto, lo cual no termina sucediendo porque empiezan a pasar cosas que de vuelta, ¿no? Parecen muy simples, parecen totalmente estúpidas, pero que hacen que podamos ver cómo se ven los hilos de cómo es tan fácil controlar las subjetividades de pibes que están en formación. Y esto hablándolo de pibes porque gente adulta, gente que ya vivió sus años, gente que ya vivió sus crisis, gente que pasó por muchas etapas y por muchas vidas dentro de una vida, terminan también cayendo ante estos seductores, de estos encantadores de serpiente, podría decirlo, Total, de alguna manera. total. Y nada, y termina pasando lo que pasa con estos pibes, ¿no? Sí, porque después pasa una cuestión, que después este encantador de serpiente puede ser totalmente consciente de lo que hace y como en este caso, no tanto. No era tan consciente de lo que estaba pasando. Y no hablo de lo que estaba pasando con sus alumnos, sino no era tan consciente de lo que le estaba pasando a él en esta cosa. Que es que de repente estar en este rol de líder por ser el profesor y que de alguna manera tus alumnos te rindan pleitesía. Empezó a gustarle a este don Wenger, ¿no? Le gustó, le agarró el gustito, ¿no? Como... y como cuando le agarras el gustito a las cosas, empezás como a correr el límite, ¿no? Un poquito con el dedo, ¿no? Como, bueno, un poquito más adelante. Y bueno, probemos un poquito más adelante. ¿Y qué pasa si lo muevo un poquito más? Y un poquito más, y un poquito más. Y cada vez que Wenger iba un poquito más allá, empezó a darse cuenta que los pibes lo seguían, lo escuchaban, lo respetaban, le prestaban atención. Pero por sobre todas las cuestiones, le devolvían centralidad. Sin él, la ola no podía existir. Y ahí es donde la película realmente revela esta verdad que es tan brillante como incómoda. No solo existen personas deseosas de obedecer, sino que también existen muchas personas muy deseosas de mandar. Sí, esto que dice usted se replicó en un experimento
Justamente en el experimento que explicamos acerca de lo que fue el origen de la primera película y bueno, y de esta también, pero también se replicó en otros experimentos en los cuales había una persona que estaba contratada para hacerle creer a alguien que tenía autoridad de que podía estar dispuesto a soportar el dolor que le infringía mediante unos mecanismos que se le proporcionaban para justamente hacerle unas pequeñas picaneadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta persona que tenía autoridad, que estaba a su vez comandada por otra persona que era el director del experimento, la persona observadora del experimento, que le daba el visto bueno para que siguiera siguiera aplicándole más voltaje a esta especie de pinchazo eléctrico que le daba a estos torturados, que simplemente eran actores que estaban actuando ese dolor. Pero empezaba a pasar algo con estas personas que empezaban a sentir ese poder que terminaba siendo como casi incontrolable y muy seductor para ellos, porque empezaban a querer más, siempre más, siempre más. Y el experimento muestra que hay un umbral en el cual recién empiezan a decir, che, pero esto que estoy haciendo me parece que está un poco mal. Y es cuando ya le habían aplicado muchísimo voltaje a aquellos que estaban picaneando de alguna manera. Entonces el experimento lo que muestra es esto, ¿no? De que si hay alguien que te autoriza para que vos hagas cosas que no debes hacer, seguramente las vas a hacer y vas a sobrepasar los límites de lo que estás haciendo, siempre y cuando el otro te lo permita. Y el otro te lo permitía, todo el tiempo te lo permitía. Entonces era como un experimento macabro que resultó en esto, en que hay gente muy deseosa de obedecer, hay gente muy deseosa de hacer cosas que son tremendas. Bueno, y acá está la cuestión. Porque acá empiezan a pasar dos temas que se empiezan a juntar. Por un lado, como dijimos, la autocracia, ¿no? Pero acá también lo que disfruta el humano, esto del ser deseoso de mandar, no es la autocracia, sino el autoritarismo, ¿no? Eso es como algo sumamente importante. Porque el autoritarismo no se sostiene únicamente por la sumisión de algunos, sino también por la facilitación de otros con el poder, el reconocimiento y la capacidad de influir en el otro. Porque eso también es importante. ¿No te ha pasado estar en una juntada con amigos y de repente contás un chiste y todos se ríen un montón? Y decís, qué lindo se siente. Bueno, contemos otro chistecito. Y se ríen. Y otro. Y se ríen. Y de repente en algún momento sos el centro de la fiesta. ¿No te hace sentir poderoso eso? Totalmente. ¿No? Es una sensación fascinante. Y uno empieza a sentir eso, ¿no? De sentirse importante. De sentir que es el centro del mundo, de alguna manera. Bien. Y hay momentos en los que pasan porque vos sos más gracioso o porque ese día estabas más gracioso. Pero hay otros momentos que pasan que justo entraste en un grupo que no conocías y que de alguna manera vos por alguna razón sos más gracioso que ellos. Y ellos te empiezan a admirar, ¿no? Y es re loco porque vos no lo buscaste. Vos no hiciste el chiste para que te admiraran. Pero cuando te diste cuenta que te admiraban, dijiste, ¡ay, qué lindo! Entonces de alguna manera te ponen a la cabeza de algo, ¿no? Qué rápido. De repente te acostumbras a que la gente se ría de tus chistes.
Sí, totalmente. Es muy satisfactorio sentir esa sensación de que tenés el control, de que tenés el poder, de que tenés algo que los demás no tienen y el sentirse un poco por encima hace que uno se embriague de justamente de esto, de poder. Y si de embriagar se trata, hemos tenido muchos embriagados de poder en Uf, este país. uf, ¿no? Esa frase adjudicada a San Martín, que no está demostrado que lo dijo San Martín, pero esto de el mediocre con una cuota de poder. eh, pero acá hay algo como interesante, ¿no? Hacer la aclaración antes de pasar al bloque 8. Mire qué lejos que hemos llegado, ¿eh? Y recién hemos cumplido 1 hora de podcast. Venimos muy bien. 1 hora, mire, 1 hora. pensé que iba más. Ujú. Em, Antes de pasar al bloque 8, que vamos a hablar de la actualidad, sí me parece importante hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con que este sistema capitalista en el cual vivimos, durante muchos años nos ha hablado del comunismo de una manera, ¿no? Y esa manera de hablarnos del comunismo es que no, que si vamos a un sistema comunista, todos se van a vestir igual, todos van a vivir en la misma casa, todos van a hacer lo mismo, todos van a trabajar igual, todos. Que de repente la persona, yo me pongo a pensar y digo, no sé si salgo a la calle y veo toda esa gente cagándose de hambre en la calle, no sé si esa gente no le seduciría un poco la idea de que todos vivamos más o menos igual, aunque algunos se tengan que restarse un poquito de morlacos del bolsillo para que ellos vivan un poco mejor, ¿no? Pero después pienso en términos de, no, capaz que a los ricos no, capaz que uno que por ahí se encuentra en una posición más cómoda, no es nuestro caso, pero que se encuentra en una posición más cómoda y dice, che, yo en serio voy a relegar todo esto por... Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? No es el comunismo el que te obliga a vivir en casas iguales. Porque en Argentina, por ejemplo, el plan Procrear no lo genera el comunismo, lo genera el capitalismo. Y el Procrear es un plan de casas todas iguales. El otro día nos pasaba, ¿se acuerda? Salimos a beber unas copitas por ahí y quizás escuchar algo de música local. Y enfrente del bar donde estábamos había un boliche. Sí, ¿Se acuerda? sí, sí, sí. Y de repente empezamos a ver a las chicas. Ahora todos dirán que hacen dos viejos mirando a pibitas. Pero no estábamos mirando a las pibitas, no nos estábamos baboseando con las pibas, sino que realmente nos parecía eh, cautivador eh, El uniforme. el uniforme. Lo enigmático de que todas las pibas parecían que habían comprado el mismo topsito y el mismo shortcito y barra o faldita en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Y ni hablar de las botitas, que eran exactamente iguales. ¿No? Qué loco. Y por eso me parece importante plantearle esto para meternos directamente en el bloque 8 que es actualidad, ¿no? Porque traigamos la película al presente, hagamos el ejercicio dejemos de pensar la película en el 67, dejemos de pensar la película en el 81, dejemos de pensar la película en el 2008 y pensemos esta película en el 2026. ¿Le parece? ¿Se Sí, juega a hacer ese ejercicio conmigo? por supuesto. Bueno, acá es donde realmente es incómodo lo que pasa, ¿no? Si lo pensamos de esa manera. Porque no hace falta uniforme blanco, ni la camiseta blanca, ni el jean. No hace falta saludos coreografiados, ni símbolos evidentes para reconocer ciertas dinámicas, como salir al boliche y vestirse igual. O todos pagar la carpetita en el Instituto Provincial de la Vivienda para tener tu casita igual que la del vecino, ¿no? Eh, porque existen formas modernas, muchas veces mucho más sofisticadas, para que esto funcione en los mismos términos que funcionó la ola, ¿no? Sí, y esto tiene que ver con ciertos fanatismos partidarios extremos, podríamos llamarlo de alguna manera. Ujú. Eh, ¿Y qué tiene que ver con esto con lo que estamos hablando? Que
empieza la lógica de los algoritmos, ¿no? De esto, si yo empiezo a seguir ciertas cuestiones que tienen que ver con cosas que me gustan, obviamente me van a aparecer otras cosas más que me pueden llegar a gustar. Y de alguna manera, si yo voy dándole el me gusta a esas cosas que me empiezan a aparecer, van a aparecer, sí, otras cosas más que van a sumar y que me van a dar la sensación de esto, ¿no? De asegurarme que yo estoy en el camino correcto, de que mi pensamiento es el que corresponde. Y esto no tiene nada que ver con eso, sino es una lógica algorítmica que solamente hace que uno termine viendo o confirmando lo que uno ya pensó. Entonces empieza a aparecer esto, ¿no? Esta segregación de ciertos grupos en los cuales aparecen ciertas formas, ciertos pensamientos, ciertas similitudes, ciertas cuestiones que hacen y que forman grupos y, y nos terminan llevando a un lugar del cual es difícil después volver, porque todo el tiempo estamos confirmando lo que pensamos. Y a veces sucede que esto que empezamos a confirmar lo empieza a confirmar cada vez más gente y vamos haciendo olas, pequeñas olas en algoritmos, en redes sociales, en cuestiones que hacen que de alguna manera se terminen generando comunidades. Eh, Hay algo que tiene que ver con estos megamillonarios que aparecen, que son los líderes de, o no los líderes, sino los dueños Ujú. de las redes sociales, que de alguna manera, extrañamente, terminan eh, por recaer siempre en las derechas estas nefastas que aparecen y que lo que hacen es nada, ¿no? Amplificar el odio. eh, y de alguna manera nos hacen pensar que todo eso que nosotros creemos confirmar termina siendo cierto. Pero es solo eso, un algoritmo que nos lleva a esos lugares. Total, pero a mí me parece importante recalcar algunas cosas, como por ejemplo, siempre hablan de que la izquierda o las personas que están fuera de este sistema, ¿no? Son unos resentidos. Y lo que realmente como intenta incentivar estos algoritmos es al odio, ¿no? Al estar enojados todo el tiempo, al poder putear a todo el mundo. Esto que decías de los líderes o de los dueños de las redes sociales, me parece el rey loco porque obviamente caen en las derechas, ¿no? Estas personas caen en las derechas porque está pensado para que todo sea muy capitalista, ¿no? Este mundo está pensado para que sea ultracapitalista todo. ¿En qué sentido? ¿Cómo haces para tener seguidores en Instagram? Eh, ¿Cómo se hace? Y tenés que hacer Bien. lo mismo que hace el que tiene muchos seguidores. Y tenés que hacer lo mismo que hace el de al lado para tener seguidores. Y Y te todos tenés que terminamos mostrar de las haciendo lo novelas. mismo. Totalmente, es uniforme. No no en los términos de usar uniforme, sino que es uniforme para todos por igual. Pero no desde un lugar igualitario, no es equitativo. Porque si vos tenés plata y yo no, no importa cuánto yo me esfuerce, vos vas a llegar más lejos que yo. Sin duda, tener los medios para hacerlo. Y los medios son muy importantes. Después hay una cuestión de esto de deshumanizar, viste, completamente al rival. Que me parece re loco porque empieza a pasar
que este nuevo candidato que no es candidato, que últimamente negó ser candidato, que es Dante Gebel. Sí, sí, sí. Hace poquito di una entrevista, bueno, quizás esto tenga poca temporalidad después cuando lo escuchen, ¿no? Pero hace poquito di una entrevista y Dante Gebel habló justamente de esto, de que él no concibe que la manera de hacer política sea deshumanizar al rival. Y estamos hablando de un tipo muy peligroso para la democracia, como Dante Gebel, ¿no? Pero aún así, llega un momento que cuando el proyecto se fue tan a la mierda, que volvete Petronilo, te pasaste 3 pueblos, ¿me entendés? Tenés que volver, no hay otra, no te queda otra que volver. Volver un poquito, ¿no? Sí, y hay que acudir a lo que sea. Hay que, no sé, pensar en lo impensado para volver a encarrilar eso que se fue al carajo. Y a veces, nada, recurrimos a esta cuestión de líderes carismáticos que nos hacen pensar que, o nos hacen confirmar un poco lo que pensamos, más que no confirmar. Entonces empieza a pasar esto, ¿no? Que hay ciertas tendencias que nos llevan a esos lugares que antes, de alguna manera, la propaganda que había en papel, hoy termina siendo o circulando por las redes y nos llega muchísimo más rápido y los algoritmos hacen que nos llegue la información que vamos de alguna manera confirmando y hace que terminemos pintando paredes digitales con consignas totalmente vacías, de las cuales muchas veces ni siquiera entendemos, ni siquiera sabemos de qué se trata, pero está bueno pertenecer a esos lugares. Hay un algo ahí que hace que ese contenido, de alguna manera infinito, que termina circulando a toda velocidad por las redes, eh, nada, no, nos, nos repercuta y nos haga pensar que en algo tenemos razón. Y es cuando empezamos a perder un poco el hilo de lo que llevamos, de lo que pensamos, de que todas estas frasecitas hechas para TikTok, todas estas consignas vacías, terminan de alguna manera colándose en nuestros cerebros y las terminamos repitiendo y a tal punto de que no podemos tener conversaciones complejas o no podemos tener conversaciones reales siquiera, sino valernos de repeticiones que vemos, leemos, escuchamos de los grandes medios de comunicación que hacen que todas estas cositas se nos vayan penetrando en la cabeza y terminen, nada, haciendo una gran masa de gente que no sabe qué conocer o a quién votar. Total, totalmente. Qué difícil es hablar de algo que sabemos muy bien que no es una cuestión histórica, o sí es una cuestión histórica porque siempre ha pasado, pero al mirar hoy, no importa cuánto hemos cambiado, no importa cuánto ha cambiado el mundo, no importa cuánto ha cambiado todo, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y eso eh, nos tiene que hacer reflexionar y me parece importante hacernos una pregunta que me parece que la película lo deja ahí siempre, todo el tiempo está ahí. Y terminás de ver la película y es un poco inevitable preguntártelo. Y te la hago, José, a ver qué carajo pensás de esto. Eh, en alguna medida, un poco más o un poco menos, todos no tenemos una pequeña pulsión de autoritarismo. Sí, definitivamente sí, porque ejercemos poder en cuanto lo tenemos.
en cuanto podemos hacérselo saber al otro que estamos por un escalón encima de él, lo hacemos sentir. Y esto sucede en lo más cotidiano, no sé, cuando vas al supermercado y la señora que es clienta cree tener la razón porque en algún lugar lo leyó o, o es la consigna de todo supermercado. Eh, Nada, se ve en esto de hacerle sentir al empleado de ese supermercado que está por encima de él. Ujú, Y así como pasa en eso, pasa con todo. ujú. Pasa en todos los ámbitos, en todos los lugares, en todo momento, que de alguna manera tenemos como esa necesidad de sentirnos un poquito superior a alguien, no sé, a quien sea, pero a alguien tenemos esa necesidad de decir, che, Bueno, y me parece que vos tenés que hacer lo que yo te digo. bueno, pero eso necesariamente no nos convierte en autoritarios, ¿o sí? Y es un germen, Ujú. considero que es un germen que indudablemente alimentado lo suficiente termina germinando algo muchísimo más grande. Yo creo que hay una cuestión de que pulula en todo lo que decís, que es entregar en bandeja nuestro pensamiento crítico a otro, ¿no? Poder realmente dejar de pensar, ¿no? O ponderar el obedecer antes que cuestionar las cosas. Ahí se empieza a romper la lógica, ¿no? Porque me parece importante decirlo, me parece como importante plantearlo. Nosotros tenemos responsabilidad en todo lo que pasa en la sociedad. Todo. Absolutamente todo lo que pasa en la sociedad. Nosotros tenemos cierta responsabilidad. Nosotros somos parte de esto. Nosotros somos parte de la decisión. Nosotros votamos, nosotros vamos a las marchas. Nosotros no vamos a las marchas. Nosotros puteamos a la policía, no puteamos a la policía. Nosotros somos de alguna manera corresponsables por lo menos de lo que está pasando. ¿No? Pero todos en algún momento, creo yo, hemos cedido frente a una figura o una consigna, o quizás un grupo, ¿no? Los dos hemos militado políticamente. Los dos hemos cedido de alguna manera frente a otro nuestro pensamiento crítico. Después quizás lo hemos recuperado, ¿no? Pero se me hace inevitable en esto de cómo cedemos a esto y quién termina siendo autoritario y quién no. Me hace sentir o preguntarme, y creo que la película nos lo muestra y nos da un cachetazo y nos deja, nos da un cachetazo de 180 grados, ¿no? Hoy escuché a una conductora tomar un trago y decir, es un piñazo de kickboxing. Y la película me parece que es eso, ¿no? Un piñazo de kickboxing. Y la pregunta es, ¿la juventud de hoy sería más resistente a eso o mucho más vulnerable? Qué pregunta. Y lo que inmediatamente me sale sin pensarlo demasiado, o quizás pensándolo lo suficiente, es que son mucho más vulnerables porque em, las vulnerabilidades han sido derribadas hace mucho tiempo. Y en el momento en el que empezamos a hablar de esto, hablamos de los 90 y cómo empezaron a caer las ideologías y empezaron a derribarse todo aquello que todos aquellos que pensábamos que podía ser posible. Se empiezan a caer, o al menos eso nos hacen creer que se empiezan a caer, ¿no? Y el poder de hacernos creer algo es tan o más poderoso que lo que realmente pasa.
porque una vez que nosotros entramos en esa lógica de creer que tales cosas o dar por sentadas tales cosas terminan nada, sucumbiendo un poco nuestra subjetividad ante eso Ujú. que es tan poderoso y que se nos dice que es así. Y en definitiva, sí, yo considero que hoy por hoy son muchísimo más vulnerables porque en otro momento de la historia, quizás para ir a un momento muy preciso en los 70, los jóvenes no se hubiesen alineado para nada a ciertas cuestiones que estamos viendo hoy, por las cuales hay una sociedad entera padeciendo muchísimas cuestiones que los jóvenes en otro momento no lo hubiesen permitido Ujú. o hubiesen estado totalmente en contra de eso. Perdón, mientras hablabas me reía, ¿no? De alguna manera me sonreía más que reía. Pero es porque este mundo es el José o el David que llegó a ese grupo de personas que no lo conocían y hizo un chiste y la gente se rió y no dejó de hacer chistes en toda la noche. Me parece que el mundo un poco es eso, ¿no? Un poco se los ríe en la jeta, ¿no? Porque mientras lo decías, ¿no? Pienso en que hoy, por ejemplo, existen grupitos de personas, no vamos a decir, no les vamos a poner nombre, ¿no? Pero que con una remerita, tres frases que repiten de algún chabón en las redes que escuchó, o peor, que él vio en cadena nacional, no importa, eh, y algún canal de Telegram o alguna cuenta de Instagram con bastantes seguidores, se sienten de alguna manera que son un movimiento histórico que vienen a cambiar el rumbo del país, ¿no? Qué fácil que es construir épica hoy en día, ¿no? Totalmente, porque es esto, ¿no? Esta cuestión de que el poder que tienen las redes sociales en nosotros es grandísimo y hacen que uno termine acoplándose a esas ideas, que termine creyendo que hay cosas que son ciertas, y obviamente no lo son, pero que se dicen y está tan bien construido el relato, porque bueno, convengamos que siempre ha habido relatos, en todos los gobiernos han habido relatos en los cuales se han dicho tales cosas y quizás no lo eran tan así, pero lo que está sucediendo hoy en día de construir relatos totalmente ficticios y que si no sucedieran las cosas que suceden con el bolsillo, con la economía, con cuestiones tan sensibles como el hecho de conseguir el sustento diario de comida, si no estuviesen pasando esas cosas en las familias de este país, seguramente ese relato calaría muchísimo más hondo de lo que hoy lo está haciendo, porque nos consideran estúpidos. Y en eso de considerarnos estúpidos, eh, terminan un poco estupidizándonos. Porque, Y vaya, que nos porque estupidez. caemos ante las mismas tretas, ante los mismos artilugios que en otro momento se utilizaron y que son los mismos nombres, son las mismas personas, son la misma gente con sombrero nuevo, por ahí dirían los Simpsons, pero el sombrero es nuevo, que viene a hacernos el mismo daño que ya nos hicieron, pero con consignas nuevas. Total. Y bueno, nada, ante eso creo que los pibes están
tan vulnerables que bueno, terminan cayendo. Bueno, estamos como llegando, estamos como, como arañando el final, diría algún periodista deportivo. Le propongo lo siguiente. Dígame. Nos quedan un par de temitas que hay que charlar, pero le propongo que tiremos un par de veredictos. Que un poco es lo que va a empezar a pasar en este podcast, que creo que en este punto ya nos podemos presentar. Esta voz que escuchan es la voz de David Alós, uno de los dos integrantes de Cinelítica. Sí, y el otro es José María Abaya, el que aquí les habla. Entonces, si le parece, vamos tirando como algún título y tiramos un veredicto al respecto. ¿Le parece? Sí. Bien. Bueno, un poco la ola es esta, ¿no? Esta película tensa, directa y efectiva, que hace esto y lo hace tan bien, que es construir un clima con mucha inteligencia y sostiene el ritmo y lo convierte en una idea totalmente abstracta, de una experiencia inquietante que puede suceder. De hecho, ha sucedido y, y puede replicarse en cualquier lugar. Lo más inquietante de esto es que pueden replicarse en los lugares más sensibles, como son las aulas. Sí, porque además hay como una cuestión de que empieza a tomar una dimensión política real la película, porque no se queda en el pasado ni en una reconstrucción histórica de lo que fue en el 67 esa película, porque no remonta hasta allá, ¿no? Te trae directamente al 2008. Y en el 2008, ¿no? Te cuenta una historia que hace preguntas que son realmente esenciales para avanzar como sociedad de alguna manera, o por lo menos para que sepamos dónde estamos parados, porque realmente hace preguntas, y hace preguntas que incomodan, pero que además realmente interpelan acerca del poder, de la obediencia, de la identidad de las sociedades, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, y es algo que por mucho tiempo, por lo menos en la Argentina, nos comimos la curva, hace preguntas sobre qué tan frágil es tu democracia. Hoy creo que nos podemos permitir responder eso, ¿no? Y en lo pronto termino pensando que la democracia era más frágil de lo que pensaba yo, al menos yo. Porque hoy ha sido totalmente vulnerada. Ha sido totalmente burlada. Con discursos totalmente idiotas, con discursos de odio, con discursos que no llevan a ningún lado, que no proponen nada, que solo nos traen destrucción. Y tan frágil resultó ser nuestra democracia, o lo está siendo, que hemos permitido que ciertos personajes nefastos lleguen a donde llegaron. Total. O sea, creo que acá es algo importante. Me parece que esta película, y creo que es parte de por qué elegimos también esta película para empezar con Cinelítica, es una película que te obliga a hablar después de verla, ¿no? Te obliga a repensar un montón de cuestiones. Y el valor, me parece que es innegable, el valor que tiene como película, porque si te pones a pensar cuántas películas vemos en las semanas, digo, los dos somos personas que vemos muchas películas, ¿no? Nos gusta ver películas, series. Posiblemente cuando nos sentamos en una mesa, no importa en qué grupo estamos, somos las personas que más películas hemos visto y que además, por más que puteamos mucho el cine actual, vemos mucho cine actual. Vemos muchos estrenos, vemos muchas cuestiones. ¿Y cuántas veces vemos películas que nos entretienen, que están re piolas y nos re divierten? Pero no muchas te quedan en la cabeza como, fa,
totalmente te maquinan. Y esta película me parece que pasa eso, ¿no? Te deja pensando en un montón de aristas. No puedes solo verla y nada más. No, es esto que tiene que ver con la vigencia que tiene la película, porque es tan actual. Es algo que nos pisa los talones, que nos, nos está sucediendo, por decirlo de alguna manera. Y, y me da un poco de miedo el planteo que nos termina haciendo. Porque, como dice acá el señor, hemos visto muchas películas, hemos visto mucho cine y, y nos obliga esto, ¿no? A, ya sea este debate que estamos teniendo, pasado de rosca que estamos teniendo nosotros, pero incluso en cualquier casa, en cualquier hogar, en dos amigos quizás que se hayan encontrado a ver esta película, le generó la necesidad de hablar de ella, porque es algo preocupante y que está ahí latente todo el tiempo. Entonces, si hay algo que es importante de esta película, es la vigencia que tiene, porque, como dije, está ahí, atrás nuestro, pisándonos los talones. Y después, en otro sentido, esta capacidad que tiene para generar los debates que termina generando. Esto mismo que decía acá el señor, de que nos obliga a hablar y nos obliga a decir muchas cosas. Y es lo que debería suceder en todo momento. Pero lamentablemente no sucede. Eh, La Ola es sin duda una película que pertenece al plano de estas películas que te obligan a pensarlas, te obligan a mirarlas desde otro lugar, te obligan a replantear ciertas cuestiones, ya sea que hiciste o que están sucediendo a tu alrededor y que se ven claramente. Y a veces no tanto, pero están ahí. Y hay películas como estas que te ayudan a identificar estas pequeñas cosas que van sucediéndose y a las cuales no les damos importancia hasta que adquieren realmente la dimensión eh, y nos hace sentir el peso de nuestras decisiones. Total. Creo que hay algo que usted siempre se muerde la lengua, pero siempre quiere hablar, que es sobre los directores, ¿no? Sí, es algo que, bueno, normalmente cuando hacemos y hablamos de películas, por una cuestión de tiempo quizás, que hoy tenemos un poco más de tiempo y creo que nos hemos excedido un poco en ese tiempo, pero vale la pena hablar de ciertas cuestiones y eso y esa cuestión es justamente la visión del director, porque acá Denis Gansel lo que hace no es solamente filmar la historia de cómo una clase escolar eh, termina siendo como una advertencia contemporánea de lo que nos puede suceder. Al tipo no le interesa mostrar que este fascismo, que este resurgimiento de ciertas cuestiones fue como un accidente irrepetible en la historia de un país y en el cual pareciera ser que ya aprendió lo que tenía que aprender y no va a volver a suceder, sino que le interesa un poco más.
y es mostrar las condiciones humanas que hacen que ciertas cosas sigan intactas. Estas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de un poco de pertenecer, esta fascinación pelotuda que a veces tenemos por los liderazgos, eh, esta cuestión de ese miedo al caos, al desorden que por ahí nos vendieron, porque no es más que eso, es hacernos creer que si no iba en esa dirección, la otra dirección era la incorrecta. Y cuestiones también como la búsqueda de la identidad, que es tan necesaria en los tiempos en los cuales vivimos, que todos necesitamos pertenecer a algo o sentirnos identificados con alguien. Nada, muchas cuestiones, construcciones de enemigos que son tan necesarios, sin ir más lejos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos un presidente el cual no se hace cargo absolutamente de nada, que está echando culpas todo el tiempo, que acomoda la realidad, ¿no? Que acomoda la realidad de las cagadas que se mandan. que acomoda la realidad justamente a las cagadas que se manda, y además nos quiere tomar por idiotas cuando los mismos números que su gobierno sale a relucir dicen que todo está yéndose a pique. Él dice que están cayendo para arriba o algo, o alguna estupidez de ese estilo. Entonces es tremendo que hayamos llegado a esos lugares de por querer quizás, no sé, pensar que cosas distintas podían pasar, terminamos cayendo en cosas peores en las cuales no queríamos que volvieran a pasar. Totalmente. Y me parece que ahí, acá es donde realmente hacemos un paralelismo entre La Ola, lo que plantea la película, ¿no? Y la Argentina, ¿no? Porque lo primero que nos pasa es esto de ver pibes que en muy poco tiempo, porque ¿qué es una semana? Sí. En una semana se vuelven fanáticos de una ideología concreta. Porque es lo que sucede. Y tomemos una semana como los 7 días de Dios para crear el mundo, ¿le parece? Sí. ¿No es un poco que en Argentina en 7 días Milei generó un fanatismo político muy extraño? Y que el fanatismo político hizo que, más allá de que milites o no milites algo que vos creas, que eso no le veo el peligro, pero sí que en el momento en el que te volviste tan fanático, dejaste de escuchar al otro. Y lo loco es pensar que esos fanáticos políticos se hicieron fanáticos de Milei porque decían que había una ideología que los había dejado afuera, como el kirchnerismo, ¿no? Y la manera de combatirlo fue aplicar las mismas estrategias que dicen que les aplicaban aquellos kirchneristas, ¿no? O sea, la manera de pelear con un termo es volverse tan termo como el termo que tenés enfrente. No sé, como algunas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, ¿no? Esto de asociar todo a las fuerzas del cielo y a cuestiones. ¿No empieza a parecer que hay un discurso monárquico en la Argentina? Esto de convertir a Milei en casi un santo o en un superhéroe. No sé, ¿qué hacemos con las identidades que se construyen a partir de rechazar al kirchnerismo? ¿Eso se puede llamar ideología? Estar en contra de algo y solo de estar en contra de algo es una ideología. No apostar a un cambio real, no apostar a mejorar, creer que porque estamos en contra de y hacer supuestamente lo contrario. Y hago mucho énfasis en lo supuestamente, porque al día de hoy yo no he visto el gobierno de Javier Milei que haga algo diferente a lo que la política tradicional nos tiene acostumbrados. No, incluso ha hecho
cosas iguales y peores. Entonces, en ese sentido, no hizo nada diferente. Absolutamente nada. Solamente recrudecer aquellas políticas a las cuales decía venir a combatir. Y es tremendo que esto suceda porque en definitiva hemos caído una vez más en la trampa. Hemos comprado gato por liebre y nos terminamos quedando con esta sensación amarga de que nada, que hay un peligro en esta época y tiene que ver con esto, ¿no? De confiarnos, de confiar ciertas cosas en estos líderes que nos prometen todo y no nos brindan absolutamente nada. No solamente eso, sino que nos quitan todos los derechos que nos costó tanto conseguir en nuestra historia. Y vaya que sí nos costó. Totalmente. Sangre, sudor y lágrimas. Y realmente fue mucha sangre, fue mucho sudor. Y han sido y siguen siendo muchas lágrimas. Es complejo, pero sí me quedo con la reflexión de que esta película es una advertencia global, universal. Es una advertencia de lo que no debe pasar. En lo micro, como en una escuela, o en lo macro, como en un país. Y por qué no, en un planteo geopolítico, ¿no? Pensar que estar de acuerdo con una guerra a partir de quiénes son nuestros amigos es seguir bancando a tu amigo que no sirve para chota y lo seguís bancando a vuestro amigo. Es lo mismo, ¿no? En algún momento tenés que dejar de bancar gilada. Totalmente, totalmente. Hemos pasado por mucho. Nuestra historia debería habernos enseñado lo suficiente o deberíamos haber aprendido lo suficiente de ella como para evitar el lugar en el cual estamos. Hoy, en definitiva, terminamos siendo como un ejemplo para el mundo de todo lo que no se debería hacer, de cómo también la gente ha sido arreada hasta hacia esos lugares, ¿no? De todas esas construcciones que se hicieron a partir de los medios de comunicación y de esto de multiplicar los discursos que eran dirigidos a ciertos lugares políticos en los cuales teníamos que de alguna manera terminar odiando, nos han convertido en esto, en enemigos de ese otro que tenemos al lado, de ese otro del cual formamos parte y somos nosotros que componemos este país. Hemos caído en esa treta de vuelta de la cual hoy nos es difícil pensar cómo salir, porque también está esta cuestión, ¿no? De si queremos mantener la democracia, ¿cómo hacemos para que la democracia se mantenga si un tipo como el que está al frente, al poder, hace lo que hace? Pero sin embargo, si no dejamos que el tipo gobierne el tiempo que tiene que gobernar, somos antidemocráticos. Entonces entramos en una contradicción de la cual ya no podemos salir. ¿Qué nos queda? Esperar. Y esperar ya no es una opción, porque ya no tenemos tiempo para esperar. Ya los bolsillos están vacíos, los estómagos mucho más, y eso cuesta
esto que veníamos hablando: sangre, sudor, lágrimas y víctimas. Víctimas que lo somos todos. Totalmente. ¿Le parece que hagamos un repaso de las películas que nosotros creemos que, si te gustó esta, o si realmente te dejó pensando, creemos que hay películas que también puedes ver y que tienen que ver con esto, porque esto no deja de ser un podcast de cine, ¿no? No, para nada. Entonces tenemos ciertas recomendaciones. Películas que quizás hayas visto, quizás hayas escuchado hablar, pero nosotros te vamos a hacer una serie de recomendaciones que tienen que ver con estos temas, con estas temáticas, con un poco pensar más allá de esto que planteamos al principio, ¿no? De seguir o de que la película siga en nosotros después de que la película termina y que los títulos pasan. ¿Qué recomendación me tiene, señor? No sé, ¿quiere que hagamos un popurrí de de algunas películas? ¿Le Dígame. parece? The Experiment, Das Experiment, The Stanford Prison Experiment, son películas que tratan sobre masas, obediencia y sobre todo autoritarismo, ¿no? Sí. Otras que tratan sobre el odio e identidad política una podría ser American Story, Jojo Rabbit, una película Uf, muy polémica porque no entremos ahí, se lo pido, por favor. Dejémoslo para otro podcast. sí, bueno, lo dejamos para otro podcast, pero es una película sumamente polémica, de la cual no estaría mal hablar porque hace algo con estos líderes que bueno, Le, que los humaniza. le voy a adelantar que no va a ser tan ameno como este podcast. Por lo menos ese capítulo no va a ser tan ameno. Pero bueno, nada, podríamos plantearlo. Total. Cabaret y bueno, algunas otras más. Sí, por ahí hablando de estallidos sociales y alienación, podemos decir, no sé, el Joker, la 1, es una gran película sobre Es una eso. película. Parasite, ganadora del Oscar Internacional hace unos años atrás, una película coreana. Relatos Salvajes, una película argentina que busca un poco la identidad argentina o por lo menos las miserias de la identidad argentina, ¿no? Sí, un poco estas recomendaciones van por el lado de que cada una, desde lugares muy distintos, plantea como una misma pregunta, ¿no? Y la pregunta sería esta de qué ocurre cuando una sociedad deja de procesar de alguna manera sus tensiones de forma sana. De qué nos pasa cuando el odio nos gana y termina prevaleciendo por encima del raciocinio. Así es que esas son las recomendaciones que tenemos de películas en las cuales podrían pasar a ver y quizás en algún momento comentar y recomendarnos. La ola no intenta responder únicamente cómo nació el fascismo. Plantea una pregunta más urgente. ¿Cómo renace? No siempre con botas, No siempre con uniforme. no siempre con violencia explícita, A veces vuelve con nuevos lenguajes. a veces con estética moderna. A veces disfrazado de comunidad. Y quizá por eso sigue siendo una película necesaria. Porque nos recuerda que la democracia no es un estado permanente. Es una construcción frágil que necesita memoria, pensamiento crítico y vigilancia constante. Esto fue Cinelítica. Donde el cine no termina en la pantalla. Sigue en la realidad. Hasta el próximo capítulo.